el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Buenas tardes, amadas hermanas, queridos hermanos. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo ciclo de conferencias que en la voluntad del Señor, por su benignidad, por su misericordia, iniciamos esta tarde con motivo de la celebración del 46º aniversario del establecimiento de este local de culto en la que se reúne la Iglesia de Cristo en Granollers, calle Colombia. Es un privilegio el poder presentar esta conferencia que nuestro querido hermano ha titulado Alegrándonos en la salvación, 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 1 al 12, enmarcada esta conferencia en el título genérico de Firmes en la gracia. Y el conferenciante, buen amigo, maestro, un hombre de Dios, Timoteo Glasscock. Hablar entre nosotros de Timoteo es hablar de un amigo, de un maestro con un historial dilatado, como obrero de las asambleas de hermanos en España, que no vamos a exponer porque nos dejaríamos cosas, estaríamos bastante tiempo, y tampoco es su carisma, tampoco su forma de ser. Así que vamos a exponer y decir con la mano en el corazón que es un hombre salvado por Cristo, puesto en la Iglesia Universal, porque en la Iglesia local ha estado en muchísimos sitios y sigue estando en muchísimos sitios, un siervo que nos ha provisto para estas conferencias. Antes de orar al Señor pidiendo la bendición para esta conferencia, permitidme un afectuoso saludo en nombre de toda nuestra Asamblea de los Santos para su esposa Elena, a la que él cariñosamente llama Elenita. Gracias, hermanas, gracias, hermana Elena, por mantener a TJ, a Timoteo John Glasscock, en plena forma. Lo hemos visto muy bien, muy bien. Así que damos gracias al Señor y te damos gracias a ti, Elena. Un cordial saludo. Cerramos nuestros ojos y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y bendecido nombre aquí en medio de nosotros, con motivo de estas conferencias que tú nos has provisto por tu gracia, por tu misericordia, por tu benignidad, por todos tus atributos. Queremos, Señor, pues, presentártelas. Presentarte también a nuestro querido hermano Timoteo, al que has ungido con tu Santo Espíritu, para que él nos facilitara estas 3 conferencias a través de vídeos, como debemos de hacerlo ahora. Creemos por lo que estamos pasando y atravesando. Que, Señor, estamos en casa y estamos bien, y te damos muchísimas gracias porque tú provees para tus santos y para la Iglesia. Bendice a los hermanos para que estas conferencias sean de gran bendición y para que cada uno de nosotros sepamos aprovechar bien el tiempo y grabar en nuestro corazón y en nuestra mente las enseñanzas, las bendiciones que ya has derramado sobre nosotros. Gracias en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Un saludo fraternal, queridos hermanos y hermanas. Con esta primera conferencia vamos a iniciar una pequeña serie basada en la primera carta del apóstol Pedro. A esta serie le hemos titulado Firmes en la Gracia. La gracia es un tema que sale una y otra vez en esta carta, es un elemento importante y vamos a mirar 3 pasajes donde la gracia de Dios destaca o es destacada por el apóstol de forma muy clara. El apóstol Pedro escribió esta carta a una serie de iglesias situadas en 5 provincias del Imperio Romano en el primer siglo, en una zona que hoy en día se encuentra ubicada en Turquía. Estas iglesias se componían de creyentes, tanto judíos como gentiles, quizás muchos de ellos recién convertidos, según lo que vemos al principio del capítulo 2. Pero estaban pasando por un periodo de gran persecución, una persecución fuerte. En el capítulo 4, versículo 12 de la carta, incluso Pedro les dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. Realmente la situación de persecución por la que pasaban era una situación dura y difícil. Y el apóstol escribe para animar a los hermanos de la iglesia o de las iglesias para que siguieran firmes aún en medio de estas situaciones tan difíciles. Y el elemento clave para que pudieran mantenerse firmes era la gracia de Dios. Casi al final de la carta el apóstol se refiere a esta gracia en estos términos. Habla del Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, el que después que hayáis padecido un poco de tiempo, os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Era la gracia de Dios y era el Dios de toda gracia quien les podría mantener firmes en medio de su situación de gran sufrimiento y persecución. Gracias a Dios nosotros no vivimos la misma situación de presiones y de persecuciones, pero lo cierto es que la gracia de Dios nos es necesaria a todos en cualquier época de la historia, en cualquier situación por la que pasamos. Necesitamos mantenernos firmes en la gracia frente a los ataques de Satanás. En esta misma carta el apóstol habla de Satanás como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Y todo el Nuevo Testamento nos habla de la seriedad, de la actualidad, de la lucha espiritual en que estamos metidos. Nos recuerda de que Satanás está constantemente buscando atacar de una forma u otra al pueblo de Dios para anular nuestro testimonio. Firmes en la gracia es el lema que queremos subrayar en estos días. En esta primera conferencia que hemos titulado Alegrándonos en la salvación, vamos a explorar la base doctrinal con la que el apóstol comienza la carta. En la segunda y la tercera conferencia miraremos pasajes que hablan en un sentido más práctico. Pero Pedro ha querido situar o colocar una base doctrinal como base de lanzamiento de todo lo que él va a decir después. La encontramos en los versículos del 1 al 12 de este primer capítulo del apóstol, y es lo que en esta primera conferencia vamos a considerar. El tema de estos versículos es, según lo percibo, el tema de la salvación por la gracia, por medio de la fe. En estos versículos el apóstol menciona en varias ocasiones la realidad de nuestra salvación. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 5, nos dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación
que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el versículo 9 habla de cómo obtenemos el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y en el versículo 10 nos dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. El tema de la salvación por la fe, la salvación por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y esta salvación incluye también, como vamos a ver a continuación, el concepto de la regeneración, del nuevo nacimiento, de tener nueva vida en Cristo. En estos versículos, el apóstol divide lo que quiere decir sobre la salvación básicamente en tres partes. En primer lugar, versículos 3 a 5 habla de la salvación provista por Dios. Y va a decirnos cómo desde el principio al final la salvación es asunto del Señor. No es algo que conseguimos por nuestros esfuerzos los seres humanos, es algo que Dios ha provisto para nosotros por su gracia. La salvación provista. En segundo lugar, la segunda sección de esta introducción doctrinal al Evangelio va desde el versículo 6 al versículo 9 y habla de la salvación perfeccionada. Cómo Dios no solamente nos hace nacer de nuevo, pero a partir de allí hay un proceso de crecimiento en nuestra salvación, un proceso de transformación en la imagen de Cristo. El Señor va perfeccionando nuestra salvación a través de las pruebas que experimentamos en nuestra vida diaria. Y otra vez, la gracia de Dios es un elemento de vital importancia en este proceso del perfeccionamiento de nuestra salvación. Y la tercera sección, en la introducción doctrinal, versículos 10 al 12, habla de la salvación profetizada. Pedro nos muestra que la salvación que él proclama, que el Nuevo Testamento proclama, no es algo nuevo, sino algo que ha sido profetizado claramente en el Antiguo Testamento de muchas veces, de muchas maneras. Y nos va a hablar de cómo estas profecías se han hecho realidad en Cristo. Luego vamos a abarcar también, como preludio a lo que vamos a decir en la segunda y la tercera conferencia, un comentario sobre la salvación practicada en el versículo 13. Pero primero vamos a analizar un poco más de cerca este inicio de la exposición de Pedro sobre la salvación que tenemos en los versículos del 3 al 5 del capítulo 1. Permitid que lea estos versículos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación provista por Dios. Y es una salvación tanto completa como también eterna. Una salvación eterna porque abarca nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y una salvación completa porque abarca también un nuevo principio, un nuevo porvenir y una nueva protección. Una salvación eterna. En primer lugar, el apóstol habla de la salvación en su dimensión pasada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es algo de nuestro pasado, es una realidad desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. En aquel momento nacimos de nuevo, renacimos, decía el apóstol. Dios nos hizo renacer, y lo hizo según
su grande misericordia, el motivo de nuestra salvación. Lo hizo por medio de la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Este es el medio por el cual llegamos a compartir una nueva vida. Es la vida de Cristo resucitado en nosotros. Y también nos habla de la meta de esta salvación para una esperanza viva. Que no tengamos ninguna duda sobre la seguridad de nuestra salvación y lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Una salvación provista, una salvación eterna que abarca nuestro pasado, pero también abarca nuestro futuro, porque el versículo 4 habla de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y la última parte del versículo 5 también habla de la salvación preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro no solo nos invita a mirar a nuestro pasado, al momento en que conocimos a Cristo y recibimos nueva vida de Él, nos invita a mirar hacia el futuro y a pensar en la herencia gloriosa, magnífica, que Dios ha preparado para nosotros. Pero además de la salvación como una realidad pasada y una realidad futura, dice el apóstol que la salvación es una realidad presente. Versículo 5, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Una salvación eterna, nuestro pasado, nuestra conversión, nuestro nuevo nacimiento. Presente, la experiencia de la protección de Dios en todas las situaciones de la vida. Una salvación futura, porque tenemos una herencia esperando por nosotros en los cielos, una herencia gloriosa que es incontaminada, que es incorruptible, que no se marchitará. Una esperanza, una salvación eterna, pero también completa, porque a través de esta salvación Dios nos da un nuevo comienzo, un nuevo principio. Según su grande misericordia nos hizo renacer cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios nos dio nueva vida en Cristo. Un nuevo principio, también un nuevo porvenir, como hemos destacado, la seguridad no solamente de la salvación, sino de la herencia que vamos a disfrutar cuando lleguemos a la presencia del Señor. Un nuevo principio, un nuevo porvenir y una nueva protección, guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué salvación más grande nos ha provisto el Señor? Es la expresión que utiliza también el autor de los Hebreos, ¿verdad? Cuando dice, ¿cómo escaparemos si pasamos por alto una salvación tan grande? Y creo que pensando en esta salvación tan grande, estamos llamados a alabar y de adorar y de agradecer al Señor con fervor todo lo que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Pero además de ser una salvación provista por Dios, esta salvación es una salvación que Dios perfecciona constantemente. Todo un proceso de perfeccionamiento que se inicia en el momento de nuestra conversión y no terminará hasta que estemos en la presencia del Señor. Pedro lo describe en estos términos, en los versículos del 6 al 9. En esta salvación dice, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Una salvación perfeccionada. Y en estos versículos también podemos ver cómo el apóstol comenta tres aspectos de esta realidad. Habla en primer lugar de una alegría incontenible. La salvación
nos proporciona una fuente de gozo que transforma toda nuestra manera de ver la vida. El versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis. El versículo 8 dice que ahora no veamos al Señor Jesús, pero os alegráis con gozo inefable y glorioso, una alegría incontenible. La realidad de la salvación que nos ha dado nuestro Dios. Pero además de esta alegría incontenible, dice el apóstol Pedro, paradójicamente hay una aflicción inevitable. Una aflicción inevitable. Versículo 6. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La aflicción, nos dice Pedro, es un elemento constante, de alguna manera, en la vida cristiana. Es una experiencia ineludible. De una forma u de otra vamos a pasar por momentos difíciles y duros. Santiago habla de las diversas pruebas, las variadas pruebas que experimenta el creyente. Pero estas pruebas tienen un propósito, es un propósito muy positivo. Y para explicar este propósito, el apóstol utiliza una imagen, la imagen del acrisolador de la antigüedad. Cuando el acrisolador quería purificar los metales que estaba a punto de trabajar, los metía en su crisol, en un cuenco, y este cuenco se calentaba por medio de un fuego fuerte, de tal manera que al poner los metales que quería refinar en este cuenco se volvían líquidos por la fuerza del fuego, y al volverse a estado líquido, las impurezas subían a la superficie. Y entonces el acrisolador podría ir limpiando, quitando de encima del metal líquido, fundido, las impurezas que subían a la superficie. Y sabía que este proceso de purificación, de refinamiento del metal, había terminado cuando podía mirar dentro del crisol y ver allí su cara, su imagen reflejada perfectamente. ¿Qué imagen más hermosa de lo que el Señor Jesús quiere hacer en nosotros? El cuenco en que nos coloca Dios es el cuenco de las pruebas. El fuego es el fuego que genera estas pruebas, que nos hace depender cada vez más del Señor. Y todo ello hace subir, por así decirlo, las impurezas de nuestra vida cristiana para que el Señor los pueda ir eliminando y quitando, llevándonos una confianza, una fe, a una dependencia cada vez más plena de Él en medio de nuestra debilidad. Y el Señor sabe que este proceso de refinamiento ha terminado cuando pueda mirar en el crisol y ver allí nuestra imagen o la imagen de su Hijo amado perfectamente reflejado en nosotros. Esto solamente ocurrirá cuando lleguemos a la presencia del Señor. Pero mientras tanto, el Señor está purificando nuestra fe, refinando nuestra fe para su gloria y para que tengamos la imagen de su Hijo amado. Una alegría incontenible, una aflicción ineludible. Pero otro elemento muy importante en este proceso de purificación es una amistad íntima con el Señor Jesucristo. A quien, dice el versículo 8, amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mantener una relación estrecha con el Señor Jesús. Hablar con Él cada día, escuchar su voz en su palabra, responder en oración, cultivar nuestra amistad con el Señor Jesucristo. Es la forma en que la gracia de Dios puede manifestarse en nuestras vidas. En medio de nuestra debilidad recibimos el poder de Dios mediante la comunión con el Señor Jesucristo, la vid verdadera, para cambiar un poco la metáfora. Y así dice el apóstol, obtenemos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas.
la salvación provista por Dios, tanto en su aspecto pasado como presente como futuro, la salvación perfeccionada por Dios por medio de las pruebas, aunque al mismo tiempo nos alegramos grandemente en Cristo, con quien mantenemos una comunión estrecha e íntima, que es el canal de la gracia de Dios para nuestras vidas. Pero por último, el apóstol también habla de la salvación profetizada. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esto se les revela que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La salvación profetizada. El apóstol nos habla de cierta perplejidad que tenían los profetas del Antiguo Testamento al recibir las indicaciones del Espíritu Santo sobre la persona del Señor Jesús. También el versículo 11 nos habla de la predicción de Cristo que ellos recibieron acerca de sus sufrimientos y de su gloria posterior, y también del privilegio que es nuestro. Los profetas profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquiriendo y diligentemente indagando acerca de esta salvación. El Espíritu Santo iba hablándoles a ellos y a través de ellos de la persona del Señor Jesucristo, hablándoles de sus sufrimientos. Isaías 53, Salmo 22, tantos otros pasajes, pero hablándoles también de su gloria, como tantos otros pasajes del Nuevo Testamento también refieren. Pero todo eso nos dice el apóstol, lo que el Espíritu iba revelando a los profetas y lo que los profetas traspasaron a sus oyentes y hasta nosotros en el día de hoy. Todas estas maravillas del plan de Dios para salvación era sobre todo para nuestra bendición. No para ellos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que nos han predicado el Evangelio. Somos enormemente privilegiados. Somos objetos de la gracia de Dios, la gracia destinada a vosotros, la gracia de la salvación. Y por medio de la palabra de Dios, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, por medio de los grandes hombres de Dios que nos han predicado el Evangelio, hemos llegado a recibir este maravilloso don, este regalo de la salvación en Cristo Jesús. Qué privilegiados somos. Y como privilegiados debemos preguntarnos cómo respondemos a la salvación que hemos recibido. El apóstol Pablo termina de la introducción doctrinal a la carta en este versículo 12. Y el versículo 13 empieza con una frase significativa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestada. El por tanto conecta este versículo con todo lo que el apóstol ha dicho anteriormente. Nos invita a reflexionar sobre lo que él nos ha desarrollado acerca de esta salvación tan maravillosa, esta salvación divina, provista, perfeccionada y profetizada por Dios. Nos invita a actuar en consecuencia con las misericordias del Señor.
Es cierto que la salvación que Dios ha provisto es totalmente una obra suya. Nosotros no hemos contribuido nada a la consecución de esta salvación. Lo único que hemos hecho es extender las manos de la fe para recibir este regalo de la salvación, este regalo de la gracia de Dios que Él nos ha proporcionado. Pero, habiendo experimentado por la gracia de Dios la salvación en Cristo, ya no es solamente cuestión de creerla, sino de vivirla, de experimentarla, de potenciarla, de desarrollarla, de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, como dice el apóstol Pablo. No porque nuestra salvación no sea plenamente segura, sino porque Dios quiere que esta salvación se desarrolle en nuestras vidas, que seamos transformados en la imagen de Cristo. Es allí donde debemos tomar muy en serio cuál es la parte que nos corresponde a nosotros. Cuando el apóstol Pablo empieza también en la carta a los Romanos, la parte práctica de su carta, a partir del capítulo 12, empieza esta parte práctica con un versículo que conocemos muy bien. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Durante 11 capítulos de Romanos, Pablo nos ha hablado de las misericordias de Dios. Ahora dice que el comportamiento consecuente es colocar nuestros cuerpos en sacrificio vivo sobre el altar de Dios, un sacrificio santo y agradable a Él, que es nuestro culto racional. Es la única forma lógica de responder a la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y esto es precisamente lo que Pedro nos está diciendo en este versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es un versículo que habla de nuestro entendimiento, de nuestro equilibrio, sed sobrios, nos dice, y habla también de nuestra esperanza. Primero, nuestro entendimiento. Debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una experiencia equivalente, equivalente a lo que decimos cuando nos remangamos para acometer una tarea. Los vestidos de aquellos tiempos eran vestidos largos, y si una persona quería involucrarse en algo activo, tenía que subir las faldas de su ropa, atarlas alrededor de su cintura y así dejar parte de las piernas más libres para correr, para moverse activamente. Pedro utiliza esta ilustración para decir, hermanos, tenemos que poner en marcha nuestras mentes. Tenemos que utilizar nuestra inteligencia, debemos razonar, debemos reflexionar, debemos meditar en qué manera vamos a responder a la gracia de Dios en Cristo, cómo vamos a responder, cómo vamos a vivir nuestra salvación. La reflexión, la meditación es algo de que estamos muy deficitarios en el día de hoy. Poco tiempo dedicamos a reflexionar y meditar en la palabra de Dios. Pedro nos llama a pensar, a reflexionar sobre todo lo que nos ha dicho de la salvación provista por Dios, para que podamos actuar en consecuencia con el enorme privilegio que tenemos de la salvación en Cristo. Pero tenemos que hacerlo con equilibrio. Eso no es solamente una cuestión intelectual, es una cuestión también emocional. Es una cuestión de reflexionar, pero es una cuestión de comprometernos, de dedicarnos al servicio del Señor. Y debemos mantener este equilibrio entre el pensamiento y la acción. Necesitamos reflexionar, necesitamos actuar. Pero debemos hacerlo sobre todo desde una perspectiva muy hermosa, colocando nuestra esperanza por completo en la gracia
que el Señor nos da cada día, pero que experimentaremos sobre todo en su venida. Por la gracia de Dios podemos mantenernos firmes en la esperanza, esperando la venida de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesús. Alegrándonos en nuestra salvación, una salvación provista por Dios, perfeccionado por Dios, profetizado por Dios en el Antiguo Testamento, una salvación que debe provocar una adoración gozosa y ferviente, entusiasta a nuestro Dios, pero una salvación también que estamos llamados a practicar, a vivir para la gloria de Dios, a facilitar la transformación que el Espíritu Santo quiere llevar a cabo en nuestras vidas. De esto hablaremos en la segunda y la tercera conferencia, pero mientras tanto, alabemos al Señor por la grandeza de su salvación en Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Damos muchas gracias a Dios por su providencia. Gracias a nuestro hermano por la conferencia que hemos escuchado. Y sin más queremos agradecer al Señor, habiéndonos sabido muy poco, pero bueno, estamos convencidos de que las dos siguientes conferencias nos ha sabido poco por bueno, así que esperamos completar con las dos siguientes conferencias todo el conjunto de enseñanzas que el Señor ha puesto en tu corazón. Cerramos los ojitos, inclinamos nuestras cabezas y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos, Señor, muchísimas gracias por lo que hemos escuchado, por cómo el Espíritu Santo se ha movido con total libertad entre nosotros y ha grabado en nuestro corazón una serie de enseñanzas que en estos momentos te agradecemos en gran manera. Hemos oído que solo el Dios de toda gracia nos protege, nos confirma, nos alienta en nuestra fe, en nuestra salvación y por lo tanto en nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor. Y gracias también porque hemos escuchado cómo el maravilloso plan de salvación de Dios en nuestros corazones va actuando día a día, sea cual sea la circunstancia en la que nos encontramos o que nos toque vivir, como lo hizo el apóstol San Pedro a aquellas regiones del Asia, de Turquía. Es una maravilla, Señor, el poder compartir estas enseñanzas, estas exhortaciones, estos alientos de este plan de salvación que tú has implantado en nuestro corazón. Es el combustible, es lo que nos despierta y lo que nos ayuda a vivir cada día como ayudaba a aquellos hermanos que lo estaban pasando muy mal, según el contexto de la carta allí en la actual Turquía. Así que, Señor, gracias de nuevo por esta conferencia. Gracias, Señor, por nuestro hermano, y te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo a esta iglesia, sigas bendiciéndonos a cada uno de nosotros, porque es en el nombre, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que te lo pedimos, dándote muchísimas gracias. Amén.